Kunzan me había llevado a través de la historia de su padre cuando de repente dijo: hasta este punto no había nada inusual en la vida de mi padre. La taza de té caliente que el Taman Tulku me había alcanzado casi se me resbala de la mano, al cual el muy entretenido Kunzan le tomó tiempo parar de reírse lo suficiente para explicarme. Mi padre era un tartón, por supuesto. Él tenía esa habilidad, pero también muchos otros desde la época de Padmasambhava. Entendí su punto. El Tíbet, después de todo, ha producido muchos místicos altamente desarrollados. Hasta este punto, continuó Kunzan, si tú estabas escribiendo un libro sobre mi padre, ¿qué habrías descrito? Unos pocos incidentes, el hallazgo de la terma, pero otros también han hallado termas. Condujo un ejército, pero ha habido guerras desde el principio de los tiempos y no ha faltado gente para guiarlos. Si eso fuera todo, si él hubiera sido solo un lama de aldea, no estarías escribiendo un libro acerca de él. Tuve que mover mi cabeza en señal de asentimiento y preguntándome a dónde iba él. Mi padre era un dotado en muchas artes, dijo Kunzan, una de las cuales era sanar. Como visionario, él se comunicaba entre mundos. Hiciera lo que hiciera, había un brillo. Aún así, hasta este punto, el trabajo de su vida todavía no se había presentado. Cada tartón tiene su conjunto particular de tesoros por develar, sean estos textos, enseñanzas u objetos de gran poder. Unos pocos, dentro de los tartones, tienen el destino de descubrir un cielo en la tierra. Hasta ahora, mi padre había mostrado una tremenda habilidad para comunicarse con el mundo oculto de los espíritus, para interceder en procesos ocultos para el beneficio de aquellos que venían a él. Sus acciones estaban marcadas por un sentido de compasión. Él desarrolló plenamente la naturaleza del nombre que Dorje Dechen Limpa le había conferido. Aún así, lo que aparecía como mutable e impredecible en su conducta externa, lo que aparecía como inconsistente, caprichoso y errático, solo era la apariencia externa de un hombre cuya mente estaba afinada para otras cosas, y quien era un visionario. A pesar de ser un visionario que estaba afinado para el mundo interno a un grado mayor que la mayoría, él no era ajeno al mundo exterior, ni siquiera al mundo de la política, ya que poco después de que los chinos invadieran Tíbet en 1951 y marcharan a través de su Golok natal en el Tíbet del Este, en su camino a la capital de Lhasa, las historias vagaban como la polución sobre las montañas del plató tibetano. Historias de las masacres y sufrimiento causado por la invasión. Él inmediatamente anticipó las consecuencias: la toma de poder de los chinos, la matanza, el destrozo de los monasterios, el encarcelamiento de monjes y lamas y el Dalai Lama abandonando las tierras. De hecho, Tulshuk Limpa predijo problemas para el 14º Dalai Lama 20 años antes de que él escapara. Esto fue mucho antes de que mi padre llegara a India. Se encontraba en ese momento en Lhasa con lamas del monasterio del Dalai Lama. La actual reencarnación del Dalai Lama, el 14º, recién había sido hallado. Tulshuk Limpa le dijo a estos lamas que él pensaba cuando hallaron al niño que el futuro no era bueno. «Cállate», dijeron ellos. «No deberías hablar así sobre su santidad». Algunos años después, estos mismos lamas se encontraron en el exilio junto con el Dalai Lama. Tulshuk Limpa se acercó a uno de ellos en India y le preguntó si recordaba su temprana predicción. Presionó sus palmas juntas ante su frente y se inclinó. El lama silenciosamente reconocía la predicción de Tulshuk Limpa, así como la tragedia que había sucedido. Tulshuk Limpa vio la deteriorada condición de Tíbet de primera mano cuando él volvió a rescatar a sus padres. Con unos pocos de sus discípulos más cercanos, entre los cuales estaban Namdrol y Dzogchen,
Viajó a lo largo del norte de India al reino de Sikkim y cruzó el paso Natula hacia el valle Chumbi en Tíbet. Fueron a Dromo, donde sus padres habían estado esperando con 2 sobrinos y una sobrina durante 5 meses. El padre de Tulshuk Limpa, Kyechok Limpa, era un personaje formidable, un Limpa en sí mismo, vistiendo las ropas blancas de un Nakpa, su cabello recogido en un enorme rodete en lo alto de la cabeza. Él había sido parte de la Gompa de Domán y nunca había tenido un monasterio propio. Ahora él había recibido su propia Gompa en Patanam, a unos días de caminata desde Simolín. Su esposa, Kilo, no era menos formidable. En palabras de Kumsan, decía, ella era enorme, como una mujer de Irak, de Irán. Fue en octubre o noviembre, algunos años después de que Tulshuk Limpa y su familia estuvieran en Simolín preparándose para hacer su migración anual a Pangao, cuando le llegó la noticia de que Kyechok Limpa había muerto. Tulshuk Limpa y su familia fueron a caballo a Patanam y supervisó la cremación de su padre. Cuando los oficios fúnebres hubieron terminado, llevó a su madre de regreso con él a vivir en Simolín y Pangao. Aunque los seguidores de su padre hicieron incontables pedidos para que él fuera a Patanam a realizar rituales allí, él nunca regresó. «Si necesitas ayuda», dijo él, «siempre pueden venir a Simolín». La invasión china de Tíbet afectó a Tulshuk Limpa profundamente. No solo lo vio por sí mismo cuando fue a buscar a sus padres, sino con la continua llegada de refugiados de Tíbet que pasaban a través de Ladakh y la Jaul, de camino a Kulu y más allá. Él oyó las extremadamente nefastas condiciones. El Dharma en sí mismo estaba en peligro. Los chinos estaban destruyendo monasterios y torturando lamas, arrojándolos en la cárcel y matándolos. Para un yogi y místico como Tulshuk Limpa, la cosa más importante es tener tiempo y espacio para hacer práctica espiritual. Tíbet, con su vasto aislamiento y espacios vacíos, ha sido un lugar natural de logro espiritual. Ha producido muchos de los más altamente desarrollados místicos que han legado y preservado una antigua tradición de conseguir la comprensión espiritual y la bodhicitta, la bondad amorosa. En el aislamiento de la cara del acantilado en Pangao y en el monasterio de Simolín, Tulshuk Limpa encontró que incluso siendo rodeado por familia, él podía continuar desarrollando su práctica. Aún así, él vio que para tantos otros, la muerte y el cataclismo era demasiado, y además de ello, no tenían ningún lugar a donde ir. Esta no era la primera vez en la historia que el Tíbet había sido invadido. En los siglos XII y XIII, los mongoles invadieron desde el norte, y como en 1950, tanto la gente tibetana como el Dharma estuvieron en grave peligro. Es en textos que datan de las invasiones mongolas que los eruditos tibetanos hallaron la primera mención de los Beyul en la literatura tibetana. Las primeras historias de los tertones buscando y abriendo los valles ocultos en el Himalaya. Cuando las condiciones empeoran, madura el momento para la apertura de un Beyul. Igual que como una flor que cuando necesita ser polinizada la abeja viene, igual es cuando no hay ningún lugar más a donde escapar. Así surgen las condiciones para abrir un Beyul. Fue para esos tiempos que Padmasambhava ocultó las tierras ocultas y plantó las semillas que crearían las condiciones para su apertura en los siglos futuros. Imaginen la percepción necesaria para predecir las condiciones de una época futura. Es como un maestro de ajedrez que con su primer movimiento ya prevé el último. Solo alguien con tremendo e incluso una milagrosa capacidad de comprensión de la naturaleza interconectada de todas las cosas, crearía las condiciones en las cuales los peores momentos naturalmente coincidieran con la reencarnación del tertón indicado.
cuya percepción maduraría en su conciencia justo cuando fuera necesario que se abra una grieta. Tulshuk Limpa comenzó a realizar rituales y a hacer ofrendas a las dakinis para que el camino al Beyul se revelara. Él no estaba necesariamente pidiendo ser el que lo abra. Para él eso no era importante. Lo que era importante era un lugar de refugio hallado para los tibetanos. Una noche, mientras estaba en Simolín, Tulshuk Limpa tuvo una visión que ocurrió ni en el sueño ni en la vigilia. Khandro Yeye Sogyal, la consorte de Padmasambhava, se apareció frente a Tulshuk Limpa y le habló duramente. «Escucha cada palabra que digo», ordenó ella. «Escucha cada palabra y no pierdas ni un solo detalle. Tíbet está siendo invadido y aquellos que no han sido asesinados no tienen ningún lugar a donde ir. El momento ha llegado de abrir el Beyul en Sikkim. Tienes trabajo que hacer y debes hacer este trabajo cuidadosamente. Tú serás el que lo abra». Ella le dijo con gran detalle el camino al valle oculto, que tenía que ir a Sikkim y subir hasta tal valle en particular, doblar arriba a la izquierda del valle en esta marca particular y realizar tal ritual para apaciguar a los espíritus dueños de la tierra y los espíritus del Beyul. Ella le dijo todo con exacto detalle y repitió los puntos de referencia importantes, implorándole que no se olvide ni uno solo. «En el futuro», dijo ella, «vendré a tus sueños y te recordaré. Tenemos un tremendo trabajo por hacer». Tulshuk Limpa tuvo visiones de la época en que Padmasambhava escondió la terma, de la cual más tarde escribió en su Neyik, o guía al Beyul, titulada La gran charla secreta de las dakinis, mostrando el sendero a Demollón. Al momento de esconder la terma, Langpa Gyatso se postró delante de Padmasambhava y le ofreció un mandala conteniendo varias joyas preciosas. Él solicitó a Padmasambhava que lo condujera de una manera adecuada. «Te alabo, compasivo maestro. En el futuro, en el momento cuando las personas del Tíbet estén sufriendo, si se vuelve necesario para nosotros escapar a una tierra oculta, por favor, muéstranos los signos del momento, aconséjanos y danos una profecía clara». Así, él se lo pidió de manera persistente. Entonces el gran maestro dijo: «Escuchen todos ustedes, brillantes asistentes. Lo que tengo para decirles es significativo para proteger a todos los seres sintientes del futuro. En el ocaso de la época, literalmente la cuerda roja del tiempo, una metáfora derivada de la última línea roja del sol que se pone a lo largo del vasto horizonte tibetano. No tengo dudas de que el infinito significado de la terma explotará. Al final de las malas épocas, todo el mundo estará a merced de los demonios negros de la lujuria, el odio y el engaño. Las buenas costumbres perecerán y todos realizarán acciones negativas. Los tibetanos, por la fuerza de su propio karma, se dispersarán a lo largo de todos los distritos y los países e irán directo a las manos de los carniceros. La mayoría morirá de hambre o a causa de las armas. Los seguidores del budismo que permanezcan pronto serán abandonados. La mala gente odiará especialmente a los practicantes del Dharma. Aquellos que siguen un camino equivocado serán apreciados por todos. En esa época los elementos se desequilibrarán y las enfermedades prevalecerán. Los cultivos y el ganado se degenerarán. Las luchas internas y las disputas aumentarán. Armas venenosas y químicas sacudirán la tierra. El fantasma de China influenciará a todos a que odien a los practicantes del Dharma. Ellos serán los enemigos de las grandes almas y las criticarán. No habrá felicidad, sino sufrimiento, ya sea que la gente sea de poder adquisitivo o no.
como en una pira de fuego, no habrá ningún lugar a donde huir. El sufrimiento crecerá día a día, mes a mes y año a año. Cuán lamentable es el sufrimiento de los seres. Cuando esos malos tiempos surjan, el precioso lugar oculto estará en Sikkim. Será el lugar para proteger y salvar a todos los tibetanos. Abandona la duda acerca de ir a la morada de semejante maestro tántrico como Padmasambhava, el cual es el lugar para proteger a los tibetanos. De esta manera nació la antigua profecía concerniente a la tierra oculta del Bechul de Moyong, la cual a Tulshuk Limpa se le reveló una noche en Simolin. A partir de ese momento en adelante, Tulshuk Limpa comenzó a hablar del Bechul, describiéndolo, diciéndole a sus discípulos que un día irían al valle oculto en Sikkim y nunca regresarían. Algunos inmediatamente creyeron que estaba loco. Otros le pidieron persistentemente: «Maestro, ¿cuándo vamos?». Pero no es tan fácil como ir solamente al lugar justo. Un Bechul es diferente de cualquier otro lado al que trates de ir, ya que no puedes simplemente pararte delante de una puerta y atravesarla. Es una tierra que no existe en ningún mapa. No hay coordenadas de latitud ni longitud. Debe ser abierto. Y para abrirlo, ciertas condiciones deben cumplirse. Lo primero que se necesita es el lama correcto, aquel cuyo destino es la apertura del camino, aquel en el cual ha sido plantado en las inmutables capas de su conciencia la llave para abrirlo. El otro punto es el momento. El lama debe hacer el intento en el momento apropiado. Incluso si el lama correcto no acierta al momento, solo se encontrará con obstáculos. Es una de las más grandes hazañas humanas abrir una tierra oculta. Las condiciones deben ser perfectas. Un pelo de desfasaje resulta en el error e incluso en la muerte. Kunsan recuerda cuando su padre habló por primera vez del Bechul. Había pasado bastante tiempo desde que mi padre había tenido la primera visión de Yeye Sogyal hasta que el momento en que fuimos a Sikkim, me dijo Kunsan. Era solo un niño. Mi padre solía describir el Bechul, cómo no habría ninguna clase de lucha, cómo había suficiente ropa y comida y no había nada de qué preocuparse. Habló de la belleza natural del Bechul, las cascadas y las piletas de néctar. Cuando hablaba así, la gente solía decir: «Cuando vayas, llévanos con nosotros». Todos querían ir a Shangri-La. Él era un orador tan persuasivo que todo lo que tenía que hacer era hablar del Bechul, y quien quiera que estuviera escuchando lo vería en el ojo de su mente y anhelaría ir allí inmediatamente. Pero él siempre decía que no era el momento correcto. Algunos pensaban que estaba loco. Otros entendían la importancia del tiempo adecuado, aunque su impaciencia crecía. Mi padre solía beber. Él se emborrachaba y decía: «Tengo que ir a Sikkim, tengo que abrir las puertas a Shangri-La». Algunos solo decían: «Tulshuk Limpa está borracho otra vez. Él siempre dice que tiene que ir a Sikkim, pero nunca va». Otros decían: «Vamos, vayamos». Y siempre mi padre decía: un día iremos, definitivamente iremos». Pero incluso aquellos que pensaban que estaba loco, cuando lo escuchaban hablar del Bechul, cuando leía de la profecía, no podían evitar querer ir. Decían: «También queremos ir, apúrate, apúrate, ¿cómo llegamos allí?». Mi padre decía: «Conozco la manera, pero no voy a decirlo». Algunas veces, cuando las personas venían de lejos para escucharlo hablar del Bechul, él les decía: «Cuando vengas aquí la próxima vez, no voy a estar. Me habré ido al valle oculto». Pero ciertas cosas tienen que completarse primero. Para abrir el camino al Bechul, los tertones también necesitan la ayuda del mundo de los espíritus. Ellos deben comunicarse con y apaciguar a través de rituales al Sadak, los espíritus propietarios de la tierra, y a los Shipdak, las deidades locales.
también necesitan una buena conexión con las dakinis. Dakini es un término sánscrito que significa caminante del cielo. En tibetano es Kandro. Mucho se comunica a los tratones a través de las dakinis, quienes aparecen en sus sueños y visiones. Las Kandros también pueden tomar forma humana y volverse la consorte espiritual, así como la consorte física, una suerte de novia espiritual. De hecho, para que el tertón pueda realizar ciertas tareas, debe tener una Kandro con él. Ella provee una conexión con los estratos profundos de los reinos espirituales, actuando como intermediaria y guía. Para abrir el Beyul, la Kandro debe estar con él. Por lo tanto, dijo Kunzan con una sonrisa, no debería haber ninguna sorpresa que una vez que mi padre tuvo su visión del Beyul, jóvenes damas se veían entrando en su habitación rodeadas por un aire de misterio. Puedes asegurarte que causó sensación. Lo único era que ni mi madre, ni mi hermana, ni yo sabíamos de la necesidad de una Kandro. Y no fue fácil para nosotros. Verás, comenzamos a ver una o a veces dos de ellas, jóvenes hermosas, bien vestidas, yendo a la habitación de mi padre cuando él estaba solo. Pero sus caras solían estar cubiertas. No solían jamás mostrar sus rostros. Ellas iban a la habitación de mi padre, pero nunca salían. ¿Qué quieres decir con que nunca salían?, pregunté. Sí, así es como sabíamos que eran Kandros, dijo Kunzan. Déjame ver si entiendo, dije. Solían ver hermosas mujeres jóvenes entrando a la habitación de tu padre, y luego desaparecían. Loco, ¿no?, exclamó Kunzan. Pero sí, así es como era. Ellas no eran mujeres realmente, ¿entiendes? Eran Kandros. Antes de que vinieran, mi padre siempre hacía algún tipo de ritual para llamar a las Kandros, llamado Lungten. Él entraba en un trance profético. Cuando volvía en sí, solo sabía que las Kandros vendrían, y él le decía a todo el mundo que se fuera. Nosotros nos íbamos, pero nos quedábamos mirando su puerta. Entonces las veíamos entrar. Algunas veces una, otras veces dos, siempre en delicados vestidos, pero con sus rostros cubiertos. Sin importar cuántas personas viéramos, nunca las veíamos irse. ¿No es más probable, le solté abruptamente sin delicadeza, que ellas se quedaran hasta la mañana? ¿No podría ser esta su manera de tener mujeres? Si este fuera el caso, dijo Kunzan filosamente, entonces alguien las habría visto marcharse. Todos las veían entrar, y todos estábamos siempre pendientes, pero ni una sola vez las vimos irse. ¿Y cuál era el propósito de sus visitas?, pregunté, mirando mi bloc de notas y tratando de mantener una cara seria. Le daban profecías, enseñanzas e instrucciones. Una vez, cuando él salió de un trance, en lugar de enviar a todos afuera, nos dijo que trajéramos a sus 2 discípulos más cercanos, a Namdrol y Mifam. Él les explicó que había recibido instrucciones de que había una Kandro en forma humana que debía estar con él y viajar con él a Sikkim cuando abriera el Beyul. Ella sería reconocida por tener un lunar al costado de su pecho y 2 en su espalda. Así que los mandó en una misión para hallar a esta dama con los signos de la Kandro, y algunos días después volvieron con 2 postulantes para el puesto. Tulshuk Limpa rechazó a la primera por no tener las marcas específicas, pero la segunda tenía las marcas, exactamente como él había dicho. Su nombre era Chimiwammo, y ella oficialmente se volvió la Kandro de mi padre y segunda esposa. ¿Se habían conocido antes?, pregunté. Ciertamente, replicó Kunzan. Ella y toda su familia habían sido discípulos de Tulshuk Limpa durante largo tiempo. Ellos se conocían uno al otro, por supuesto, pero él no sabía que ella era la Kandro. ¿Y cómo se sintió tu madre cuando tu padre tomó otra esposa? Furiosa, dijo Kunzan. Cuando una segunda esposa aparece, ¿no es acaso eso un problema? Sí, por supuesto que sí lo será. ¿Cómo te sentiste cuando tu padre tomó otra esposa?
No estaba contento, respondió él. Pero luego los discípulos de mi padre vinieron conmigo y con mi madre. Nos dijeron que estaba escrito en las escrituras que para abrir el vellul él necesitaba un acandro. Se suponía que esto pasaría. Tenía que ser. Nos dijeron que no nos enfadáramos. En otro momento, Kunzan me dijo: no sé si mi padre tenía muchas novias, pero un montón de mujeres se enamoraban de él. Él era muy apuesto. Conocí a la segunda esposa de Tuljuglimpa, Kandro Chimiwammo, quien vivía en una casa a lo largo de un desfiladero peligroso de la Gompa de Simolim. Estaba allí con ella y el nieto de Tuljuglimpa, Yurme, quien me estaba acompañando en mi viaje a la Jaul y actuando como mi intérprete. Mientras sorteábamos la traicionera pendiente a la casa de su abuela, Yurme me dijo que sería descortés preguntarle cualquier cosa de tipo personal. Cuando llegamos a la casa, ella venía de los campos donde estaba ocupada plantando papas para hablar conmigo. Se notaba que estaba reticente y ansiosa por regresar a la plantación de papas. Estaba claro que no quería hablar de épocas anteriores. Cuando le pregunté a Rixin Docampa, el investigador en el Instituto Namgyal de Tibetología en las afueras de Gangtok, acerca del rol del acandro, él me contó la siguiente historia. Había un tertón en Tíbet. Un día, él fue con su candro a una escabrosa área de la montaña con el fin de hallar una terma. Los tertones son así, no puedes entender la lógica. Se levantan una mañana y saben que ese es el día. Tal vez tienen un sueño, tal vez reciben una visión, pero saben que ese es el día en el que van a hallar un texto escondido por Padmasambhava 1000 años atrás en una cara particular de la roca de una retorcida montaña que nunca jamás han visto. Ellos les dicen a sus discípulos, les advierten: sea lo que sea que diga, no me contradigan. Digan ok, porque puedo pedir lo imposible, pero no duden. Haga lo que haga, no duden. Hallar una terma no es tan fácil como saber dónde está, ir ahí y sacarla de un hueco en una roca, como si fuera un manuscrito que fue escondido allí. Sacar la terma es llegar a otra dimensión y desde allí traer un pedazo. Así que este tertón fue con su candro, sin conocer demasiado bien las pistas, en las enmarañadas montañas donde ninguno de ellos había estado antes. Escalaron acantilados estrechos y hendiduras como navajas hasta que llegaron a un lugar donde la enorme montaña de piedra que habían subido terminaba abruptamente en un acantilado vertical de tal tamaño y magnitud que era difícilmente imaginable. Allá lejos en lo bajo, un río caía en un salto sobre una serie de cascadas abiertas. En el otro lado se alzaba un acantilado aún más escarpado e incluso mayor, empequeñeciéndolos y bloqueando el sol. Un viento frío soplaba por el desfiladero. El tertón se paró al borde del abismo. Levantó su mano y apuntó a un pliegue en la roca sobre el acantilado del lado opuesto. «La terma está allí», dijo él. La pregunta, por supuesto, era cómo llegar allí. Era imposible tanto descender al río como escalar al otro lado. Incluso los tertones pueden experimentar la duda. Lacandro sintió la semilla de la duda en la mente del tertón, incluso antes de que saliera a la superficie. Ella corrió detrás de él chillando: «¡Consigue la terma!» y lo empujó hacia el vacío. Había un gigantesco buitre volando debajo de ellos. El tertón aterrizó en él. Lo llevó al otro lado y él tomó la terma. Tuljuglimpa solía realizar una forma de adivinación especial, llamada el Trata Melon, en el cual clavaba un espejo de metal convexo en un bowl de arroz, realizaba un ritual, luego invitaba a personas a mirar en el espejo para ver si en el apagado brillo del metal pulido veían alguna imagen, y así él podría interpretar. La habilidad para ver en el espejo es conocida como tamik, la cual literalmente significa imagen del ojo. Aquellos con tamik tienen la habilidad de ver imágenes que predicen el futuro, develan misterios del pasado y comunican mensajes de los espíritus.
Aunque no era desconocido para la gente mayor tener esta misteriosa habilidad, eran usualmente los niños quienes podían ver, especialmente las niñas. En ellos parecía que los canales intuitivos estaban todavía abiertos y la imaginación activa era más potente. Rixin Docampa recordó cómo Tulshuk Limpa solía realizar el ritual del Trata Melon en Tashidin. No solo las niñas pueden ver, dijo él. Era un niño cuando Tulshuk Limpa estaba en Tashidin, tal vez 15 o 16 años. Él solía ir a uno de los templos en el monasterio de Tashidin con los niños locales para realizar este ritual. Yo estaba allí, mi hermano estaba allí y tal vez otros 30 niños, tanto jóvenes monjes como niños laicos. Él hizo esto muchas veces. Era algo en lo que los niños podían participar y todos estábamos muy exaltados. Él haría el ritual, pondría el espejo en el plato de arroz y tenía a cada uno de los niños para mirar dentro del espejo, uno detrás de otro. Luego nos preguntaba qué habíamos visto. Algunos podían ver, otros no. Era una habilidad especial. Una vez, cuando me tocó a mí, miré en el espejo y luego de un momento el espejo desapareció. Y en su lugar había una montaña gigante y hermosa con muchos arroyos de agua fluyendo hacia abajo. Vi enormes estupas en la montaña y largas banderas de oración. En la cima de la montaña la nieve caía. En el lado derecho había un sendero que ascendía con la ladera de la montaña, que en algunas zonas estaba desdibujado. Le dije a Tulshuk Limpa lo que vi, y él dijo que la estupa y las banderas de oración eran buenos signos. Pero las partes del sendero que se desdibujaban, eso dijo que no era tan bueno. Otros niños veían yaks, ovejas, montañas, cosas como esa. De todos modos, de entre quienes miraban en el espejo de Tulshuk Limpa, la hermana más pequeña de Kandro Chimiwammo, Yeye, era por lejos la más dotada. Aunque Yeye no podía ni escribir ni leer, ella tenía tamik. A menudo Tulshuk Limpa la empleaba para mirar en el espejo, incluso antes de que fueran a Sikkim. Aunque era una adolescente y ya estaba casada a la edad de 16 años, ella estaba destinada a volverse una Kandro de Tulshuk Limpa, y su destino estaba altamente ligado a esto. Una mañana, cuando Tulshuk Limpa estaba viviendo en Pangao, un mercader indio muy rico cruzó el traicionero sendero hasta su cueva para rogar por su ayuda. Estaba en pánico ya que había perdido todo. «Por favor, ayúdame», imploró. «Mi tesoro fue robado con todo en él, todo lo que tengo, y la policía no puede hallar siquiera una pista. Por favor, maestro, realiza un mo para que pueda hallarlo». El mo es una forma de adivinación que los lamas realizan rutinariamente usando su mala o rosario o también un par de dados. «No», dijo Tulshuk Limpa, «no realizaré el mo. Para esto necesitamos realizar el Trata Melon. Debemos usar el espejo y para eso necesitamos a Yeye». Yeye estaba en Manali en esa época, 2 horas valle arriba. Alguien fue a buscarla y en la tarde Tulshuk Limpa colocó un espejo de metal en un bowl de arroz, realizó su ritual e instruyó a Yeye para que mirara muy cuidadosamente en el espejo y que notara cada detalle. Lo que ella vio era que los ladrones no habían podido mover el tesoro muy lejos, así que lo bajaron, pidieron ayuda, cerca de 8 personas, y luego pudieron cargarlo. Lo llevaron a un arroyo. Tulshuk Limpa entonces le dijo: «Debes mirar cuidadosamente qué arroyo es. Tenemos que ir allí». La imagen que veía cambió y el sol se estaba poniendo. Los ladrones entraron en pánico, preguntándose qué hacer con el tesoro, así que lo cubrieron con piedras y ramas. Con su descripción, el mercader supo qué arroyo era. Era justo debajo de su casa. Fueron al lugar y todo era exactamente tal cual ella lo había visto. Oí primero esta historia de Kunsan. Francamente, no la creía. Más tarde, otros independientemente me contaron la misma historia con una asombrosa precisión en los detalles.